Buenas, ¿cómo les va? En la clase de hoy lo que vamos a ver es un poco lo que sucedía dentro del bloque socialista durante estos inicios de la Guerra Fría que ya estuvimos viendo en otras clases. ¿Mm? Dentro del bloque socialista hubo una diversidad, digamos, de reacciones frente a las imposiciones que llegaban desde Moscú. Y los casos que vamos a ver, que son como los casos emblemáticos, son los de Polonia, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. Eh, para que veamos un poquito de qué se trata la clase de hoy, qué contenidos vamos a ver. En un primer momento vamos a tener una introducción donde vamos a ver el contexto. Esto es una revisión, digamos, esto ya muchas de estas cosas las estuvimos viendo quizás en la clase sobre los orígenes de la contención. En la segunda parte vamos a hablar durante los años de oro del estalinismo, en la posguerra, en la segunda posguerra mundial, digamos. Eh, eh, Sería también en los cuatro casos que veníamos charlando. El post-estalinismo, después de la muerte de Stalin, y bueno, las conclusiones y puesta en común de los temas dados en el periodo de inicio de Guerra Fría. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito con el contexto, con qué sucedía en estos primeros años, esta introducción. Ya cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia norteamericana se estaba frente a un enigma que lo llevaba puesto en sus decisiones. La gran pregunta para Estados Unidos era qué hacer frente al accionar de Stalin. Muy a pesar del presidente Truman, una gran esfera de influencia fue como avanzando sobre Europa desde el este y en gran parte por la personalidad implacable de Stalin, pero también por motivos mucho más realistas en términos de relaciones internacionales. A ver, si bien se cree que en un principio el reparto del mundo fue acordado en Yalta por los tres grandes, Europa ya se encontraba partida entre Oriente y Occidente, y no por un fruto de acuerdo entre los aliados, como se piensa que fue precisamente Yalta, sino más bien debido a las victorias bélicas que había del frente ruso que avanzaba hacia el oeste desde Moscú, e incluso llegaron hasta las puertas del mismo Berlín. En la conferencia de Yalta ya los dados estaban echados. Lo único que podían hacer Roosevelt y Churchill en realidad era persuadir a Stalin de que apruebe una declaración de los países liberados en los que prometía elecciones libres y otras prácticas democráticas con el objetivo de poder hacer pie en los países de Europa del Este. Si bien existía el compromiso, este rápidamente fue ignorado y lo único que podían hacer las potencias occidentales era protestar y patalear. Estados Unidos se encontraba en una encrucijada, debía encontrar la manera de detener el avance soviético, pero este accionar no podía justificarse, como ya hemos visto, en la vieja doctrina del equilibrio de poder, a lo europeo, digamos. Eh, a ver, era algo que resultaba muy tentador para Estados Unidos, tomando en cuenta que la Unión Soviética ya había cimentado su esfera de influencia en la Europa central a través del Pacto de Varsovia. Sin embargo, tomar esta forma de equilibrio de poder a la antigua iba a destrozar toda la base tradicional de política exterior norteamericana y se debía buscar un nuevo enfoque para un nuevo mundo precisamente. Es así que nace la llamada doctrina Truman. Como ya hemos visto, se encontraba enmarcada y justificada mediante la guerra civil griega, en la cual guerrillas comunistas intentaban extender la influencia de la Unión Soviética hacia el sur y en el Mediterráneo. Hasta este momento, tanto el gobierno griego como el turco contaban con el apoyo militar y económico de Gran Bretaña, pero el premier inglés en el invierno del 46 le informa a Truman que la situación ya no da para más. Se encontraba Inglaterra imposibilitada de continuar sosteniendo el apoyo hacia Grecia y Turquía por motivos económicos principalmente. Si Truman realmente quería detener el avance comunista, no podía hacerlo basándose en la situación geopolítica de Gran Bretaña. Tenía que apelar a otro tipo de sentimiento.
a una tarea mayor y predestinada, una tarea moral, que solo los Estados Unidos podían llevar adelante. Es así que nace la doctrina Truman, que reza lo siguiente, como ven acá, es la política de los Estados Unidos para apoyar a los pueblos libres que estén resistiendo al intento de subyugación por parte de minorías armadas o presiones exteriores. Por favor, recalco lo de la doctrina Truman porque es pregunta de examen. Entonces, lo vuelvo a poner aquí, como lo puse en el otro PowerPoint, porque es pregunta de examen y me parece que siempre hay que tenerla en cuenta. De esta manera, el intervencionismo norteamericano ya era planteado como una manera inédita, inclusive pudiendo eludir cualquier tipo de veto en el seno de las Naciones Unidas por la Unión Soviética. Así Estados Unidos buscaba contrabalancear el poderío soviético, conteniendo bajo su esfera de influencia los países que pudieran llegar a sufrir algún tipo de desestabilización democrática, como lo era sin duda el caso griego, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos más claros de este tipo de política pueden verse en lo militar, a través de la creación de la OTAN, por un lado. Es la primera vez que Estados Unidos integra una coalición bélica en tiempos de paz, y por el otro lado, en lo económico, se puede ver en el plan de ayuda para Europa, que sería el famoso Plan Marshall. Si bien en Estados Unidos se quiso justificar y diferenciar la OTAN de otro tipo de alianzas militares tradicionales, lo cierto es que con el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro, se establecen dos zonas de influencia cuya línea divisoria era Europa Central. Y de esta manera se bosqueja un viejo esquema europeo de equilibrio de poder. Y es así que nace la contención, como ya hemos visto en la clase anterior, que es una respuesta para Europa, un terreno nuevo para Estados Unidos y un intento de detener el avance soviético a nivel global. Ya hemos visto las críticas que se le hicieron a este accionar y no lo vamos a volver a ver aquí. Pero sí lo que es importante saber que es en este el contexto en el que se inician las fisuras dentro del bloque soviético de Europa del Este. Si para Truman, por un lado, el desafío era detener el avance imperialista de Stalin, para Stalin su desafío era mantener la unidad de la Unión Soviética a como dé lugar. Vamos a ver ahora los casos. Pero antes que nada, veamos la fórmula que utilizaba Stalin, ¿no? La Unión Soviética era un imperio satélite en el que los componían, conservaban sus identidades jurídicas separadas, pero se encontraban sometidos a la voluntad de Moscú, sobre todo mediante tres elementos. Por un lado, las distintas modalidades que va a tomar el Partido Comunista en los países satélites. Por el otro lado, el poderío policial y militar de Moscú, que era muy superior, sin duda, al de los países satelitales. Y por último, a través de tratados económicos desiguales. Las diferencias entre los enemigos de la guerra, que eran, por un lado estaba Rumania, Hungría y Bulgaria, y por el otro lado estaba Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, de golpe dejaron de existir. La maquinaria estalinista de poder implicaba que estos gobiernos satélites no sean solo comunistas, ¿no? O sea, sino que tenían que ser directamente vasallos de Moscú. Esto quiere decir que van a imponerse la supresión de los partidos no comunistas y la purga de los comunistas que sirvieran más a los intereses nacionales que a los del Partido Comunista Soviético. A ver, si bien en un comienzo la tarea fue un éxito, la misma a lo largo de todo el periodo no le garantizó a Moscú estar libre de conflictos importantes en su zona de influencia. Es así que encontramos con que Yugoslavia rechaza la dominación soviética en el 48, Hungría y Polonia se levantan contra el régimen en el 56, y en el 68, por ejemplo, se suceden los hechos en Checoslovaquia que se conocieron como la Primavera de Praga. La Unión Soviética ejerció el control militar como el económico a través de dos organismos principalmente. El Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que es como una reacción al Plan Marshall, y el control militar se hizo a través del Pacto de Varsovia. El Comecon, como pueden ver,
los países miembros son prácticamente la internacional socialista, ¿no? O sea, Bulgaria, la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Albania. Después se unen la RDA, Mongolia, Cuba, Vietnam. En cambio, Yugoslavia recién entra como miembro asociado, ya era miembro asociado desde 1964. Surge en una conferencia celebrada en Moscú en enero del 49 y la primera sesión se celebra en abril del mismo año. Las decisiones se toman por unanimidad hasta inicios de 1960 y su principal sede estaba en Moscú. En octubre del 74, la organización se le concedió el estatuto de observador de las Naciones Unidas. Finalmente el Comecon es disuelto en junio de 1991. Lo digo medio como de paso, el tema del Comecon no es para solamente tener conocimiento, no es que sea un tema, fundamental dentro de la evaluación, pero sí para que conozcan de qué se trataba principalmente. Durante este periodo, el objetivo de Stalin fue remodelar cada uno de los estados satélites de la Unión Soviética según un único patrón general y vincularlos a la Unión Soviética precisamente por todos los medios posibles, excepto la anexión. Stalin no estaba de acuerdo con la anexión directa de los países. ¿Por qué esto? Porque si Stalin anexionaba, los estados tapón, estos dejaban de cumplir su función de tapón precisamente. Y además sería como una provocación innecesaria a las potencias occidentales. Ahora bien, vamos a ver los casos del estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasa después de la guerra en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia? Vamos a empezar por el primer caso, que es el caso de Polonia. Fíjense, vamos primero a ver el mapa. Miren el mapa, pues se puede observar para más que nada para tener una idea de cómo estaba dividido el mundo. Acá tenemos Alemania Occidental. Lo azul implica lo que son los aliados y, digamos, Occidente. Y lo rojo son los países aliados de Oriente, ¿no? Vamos a encontrarnos casos como el de Yugoslavia, que es un país nacionalista, después a través de Tito ya lo vamos a ir viendo, y casos que se combina cierta neutralidad con una firme obediencia a la OTAN, para decirlo de alguna manera, que es caso por ahí más de los países verdes. Ahora bien, vamos a ver qué sucede en Polonia. En Polonia, sin duda que Polonia es un caso traumático en Europa, ¿no? Un país que había sido borrado del mapa varias veces y que en este conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, fue como el jamón del medio entre alemanes y soviéticos. Lo único que podían hacer los polacos era elegir el mal menor. Ya a comienzos de 1944, los rusos entran en Polonia persiguiendo a los alemanes y en el mes de julio proclaman la línea Curzon como frontera polaca del Este. Y además proclaman el Comité de Lublin, que después sería el gobierno provisional del país. Al mes siguiente, los habitantes de Varsovia se levantan contra los alemanes esperando recibir una ayuda rápida, digamos, de las tropas rusas que avanzaban desde el este. Sin embargo, esta ayuda nunca se concretó. Parece que los rusos estaban informados de que se trataba de un intento de los polacos de Londres. Acuérdense que Polonia tenía un gobierno en el exilio. Y su ejército secreto, digamos, para establecer su autoridad en Varsovia antes de la llegada de los rusos. Por eso Rusia no ayuda a los polacos que se levantan contra los alemanes. El problema, yendo a lo central, el problema polaco tiene un doble estándar a resolver. Primero, como ya vimos, cuáles iban a ser las fronteras. Y segundo, quién iba a gobernar. Bueno, ahí los tengo al revés, pero son los mismos, ¿no? No voy a profundizar tanto aquí como habíamos visto, porque el tema
ya fue tratado en la cuestión de Yalta, que lo deja sin resolución, y para Potsdam los rusos ya habían concedido a Polonia de manera unilateral tierras alemanas más allá de su frontera. Se tuvo que aceptar el hecho consumado y se estableció que se renegociaría en un futuro un tratado de paz con Alemania. Esto nunca sucede, lógicamente. En cuanto al tema de quién iba a gobernar, si bien se encontraba constituido el Comité de Lublin, existía un gobierno en el exilio desde Londres, como bien ya recién les había dicho, que estaba liderado por el Partido Campesino. Este partido era el que se encontraba en el poder en el momento de la invasión alemana. La nueva Polonia había quedado completamente bajo control soviético y los puestos del gobierno, por lo menos los puestos claves del gobierno, habían quedado controlados por los comunistas. Sin embargo, el Partido Obrero Polaco, PPR, acá yo les hago una aclaración. Se viene una cantidad de nombres, de partidos y de candidatos y de rusos y de apellidos bastante difíciles. Así que por ahí, si ven que me trabo, sepan disculpar, porque la verdad que es complicado por ahí el tema de la pronunciación, a pesar de los años que vengo dando ya la materia. Bueno, el PPR, digamos, el Partido Obrero Polaco, no tenía líderes que gozaran por ahí del favor popular y era una minoría. Por una parte, trató de acercarse al nacionalismo polaco, presentando las nuevas fronteras del país como un triunfo y manteniendo ciertas apariencias de pluralismo político, y por otro lado, a la vez seguía eliminando a los últimos elementos de la resistencia clandestina. Mientras, el gobierno seguía con su política pragmática de reconstrucción del país. Durante el año 45 todavía había una economía mixta y un cierto margen de libertad de publicación y de creación artística a pesar de la censura, y aún no se había impuesto la supervisión ideológica dentro de la educación. En cualquier caso, el PPR tenía claro cuáles eran los obstáculos en el camino hacia la imposición del poder totalitario. Otro de los aspectos que el PPR debía solucionar era la situación de inseguridad y violencia que afectaba a determinadas regiones y que por momentos casi llega a tomar la intensidad propia de una guerra civil. La esperanza de que las potencias occidentales decidieran enfrentarse a la Unión Soviética en una especie de continuación de la guerra mantuvo el ánimo, por lo menos de los partidarios del Partido Campesino, hasta los fines de 1947, en donde diversos grupos guerrilleros anticomunistas tomaban acción y eran conocidos como los batallones del bosque. En cualquier caso, el elemento más desestabilizador para el PPR y el gobierno provisional era el refundado Partido Campesino Polaco, que estaba dirigido por Mikolasik y que a fines de 1945 tenía casi 1 millón de afiliados, más el doble que el PPR. A ver, esta fuerza política se había consolidado como el referente para muchos polacos contrarios al comunismo. Conscientes de su inferioridad y tratando de evitar a toda costa una derrota electoral, el PPR se resiste con todas sus fuerzas a las insistentes peticiones de elecciones libres, tal y como se había dispuesto en Yalta y a como reclamaba ahora Mikolasik. Utilizando la intimidación, la violencia y el fraude electoral, tardaron más de 2 años en eliminar al PSL de la vida política polaca. Para retrasar las elecciones, incluso hicieron convocar un referéndum nacional en junio de 1946 para consultar al país sobre 3 cuestiones relacionadas con la supresión del Senado, la aprobación de la política económica del gobierno y la ratificación de la línea de la frontera Oder-Neisse. Los comunistas, que controlaban todas las mesas electorales, afirmaron que en un 68% de los votantes respaldaron las 3 propuestas, aunque
después con los años y después de investigar ciertos archivos del PPR, se pudo saber que las cifras reales estuvieron alrededor del 27%. Finalmente, el Partido Campesino desaparece con las elecciones de enero del 47, cuando se negaron a unirse en una lista electoral única liderada por los comunistas, afirmando su autonomía y presentándose como la gran alternativa al poder. Inmediatamente, miles de activistas y cientos de candidatos fueron detenidos por las autoridades de Polonia. El resultado oficial de las elecciones fue el esperado. El bloque que lideraba el PPR obtuvo el 80% de los votos, mientras que el PSL tan solo cosecha un 10% de apoyo. Esto también, digamos, mediante ciertos estudios más adelante, se sugiere que en realidad las cifras seguramente otorgaron al PSL entre un 60 y un 70% de votos. Las elecciones libres pactadas en Yalta fueron una farsa, y las protestas americanas e inglesas no sirvieron de nada, ya que la actitud de los comunistas contribuyó aún más a que aumentara la tensión y las desavenencias entre potencias occidentales y la Unión Soviética en el contexto de los inicios de lo que ya se conocía como la Guerra Fría. Esto fue con el caso de Polonia. Con el caso de Checoslovaquia, la Tercera República de Checoslovaquia se inicia en abril de 1945 y era una coalición del Frente Nacional que estaba compuesta por tres partidos socialistas: el KSC, el Partido Socialdemócrata Checoslovaco y el Partido Nacional Socialista Checoslovaco. El partido líder de esta coalición era precisamente el KSC, que era el Partido Comunista Checoslovaco. Ciertos partidos no nacionalistas también estaban incluidos en esta coalición, entre los que se encontraba el Partido Popular Católico y el Partido Democrático de Eslovaquia. Pero bueno, en el entusiasmo popular evocado, digamos, por los ejércitos de liberación soviéticos benefició al KSC. ¿Por qué? Los checoslovacos estaban muy decepcionados con Occidente por los acuerdos de Múnich de 1938. Entonces respondieron muy favorablemente al Partido Comunista como a la Alianza Soviética, decidida por un compromiso entre los aliados y Stalin en la Conferencia de Yalta de 1944. Reunidos en un solo estado después de la guerra, checos y eslovacos convocan elecciones nacionales para la primavera del 45, y las fuerzas democráticas lideradas por el presidente en el exilio, Edvard Beneš, esperaban que la Unión Soviética permitiera a Checoslovaquia la libertad de elegir su propia forma de gobierno, y además aspiraban a que Checoslovaquia fuera como un puente entre Oriente y Occidente. Los comunistas aseguraron una fuerte representación en los comités nacionales, y en la elección de mayo del 46 el Partido Comunista gana la mayor parte del voto popular en el territorio checo, y el partido anticomunista, que era el Partido Democrático, gana en Eslovaquia con el 62% de los votos. Sin embargo, sumando los dos territorios, el Partido Comunista gana con un 38% de los votos a nivel nacional. Edvard Beneš reanuda su presidencia, es el que ustedes ven en la foto, mientras que el líder comunista Klement Gottwald asume como primer ministro. Estamos hablando de un gobierno de coalición entre comunistas y anticomunistas, ¿no? Entonces, tras la derrota de Alemania, Beneš buscaba gobernar el país más que nada bajo valores occidentales, pero manteniendo relaciones cordiales con la Unión Soviética, con este gobierno de coalición. Sin embargo, el deseo de Beneš de participar del Plan Marshall fue como mucho para los comunistas checos e incluso para el mismo Stalin. La situación se hace crítica en febrero del 48, cuando el ministro comunista del Interior, Václav Nosek, extiende ilegalmente su poder, tratando de purgar los elementos no comunistas en el Cuerpo Nacional de Policía. Tanto el aparato de seguridad y la policía así se transforman
en instrumentos al servicio del Partido Comunista, del KSC. Es así que el 12 de febrero los ministros no comunistas exigen un castigo para los comunistas y también exigen el fin de esta subversión. Pero Nosek, que se encontraba respaldado por el primer ministro Godwall, se niega. Es así que los 12 ministros no comunistas presentan su renuncia, creyendo que Benes se negaría a aceptarla, manteniéndose en un gobierno de transición, y este proceso avergonzaría a los comunistas lo suficiente como para hacer que cedan. Sin embargo, este instrumento de presión no funciona y el clima de creciente tensión, junto con las manifestaciones dirigidas por los comunistas en todo el país, terminan convenciendo a Benes de mantenerse neutral por temor a que el KSC fomente una insurrección y le dé una excusa al Ejército Rojo para invadir el país y restablecer el orden. Al mismo tiempo, llega a Checoslovaquia el embajador soviético Valerian Zorin para organizar un golpe de Estado. Milicias armadas y la policía se hacen cargo de Praga, se montan manifestaciones comunistas e incluso es disuelta una manifestación estudiantil anticomunistas. Los ministerios de los ministros no comunistas, parece todo como un trabalengua, pero los ministerios de los ministros no comunistas son ocupados, los funcionarios son despedidos y a los ministros se les impide entrar en sus propias oficinas. El ejército nacional es confinado a sus cuarteles y no interfiere. Es así que el 25 de febrero del 48, Benes, muy temeroso ante la posibilidad de una guerra civil y de una intervención de la Unión Soviética, termina presentando su renuncia. El ex ya presidente acepta la renuncia de los ministros no comunistas y nombra un nuevo gobierno de acuerdo a las demandas del KSC. Godwall continúa como primer gobierno de un gobierno liderado por comunistas y socialdemócratas pro-Moscú. Y es así que en las elecciones del 30 de mayo los votantes se presentaron con una sola lista del Frente Nacional, que gana con casi el 90% de los votos dentro del Frente Nacional, que estaba conformado por comunistas y socialdemócratas que luego se van a terminar fusionando y obteniendo la mayoría absoluta. El tercer caso que vamos a ver es la cuestión húngara, el caso de Hungría. En septiembre de 1944, el Ejército Rojo invade Hungría y, a pesar del último contraataque alemán a finales de marzo de 1945, estas tropas son expulsadas y el país queda bajo control soviético. Por entonces se forma un gobierno de coalición entre comunistas, socialistas y agrarios del Partido de los Pequeños Propietarios, cuyas siglas son FKGP, bajo la presidencia del general Bela Miklos. Este gobierno conforma un gabinete prosoviético y emprende una serie de reformas, como por ejemplo la cuestión del suelo, la cuestión de la propiedad e incluso la disolución de la gendarmería húngara. Sin embargo, no existía en el país una base social suficiente como para apoyar políticas prosoviéticas. Y esto queda manifestado en las elecciones que se realizan en octubre de 1945, donde el Partido Comunista Húngaro obtiene un 17% frente al 57% obtenido por el Partido de los Pequeños Propietarios, que se encontraba liderado por Ferenc Nagy y Zoltán Tildy. El líder del partido finalmente es aceptado por los soviéticos como primer ministro húngaro, pero bajo un nuevo gobierno de coalición. Sin embargo, estuvo muy sometido a presiones por parte de los comunistas. En enero de 1947,
Algunos destacados miembros del FKGP incluso fueron acusados de haber conspirado para dar un golpe de Estado, y esto supone una caída en desgracia de los ministros pro-agrarios y un mayor control por parte de los comunistas. El anuncio del Plan Marshall incluso fue recibido muy positivamente en Hungría, lo que aumenta aún más los temores de los soviéticos y la voluntad de estos por establecer un régimen situado en el área de influencia de Moscú. Todo esto se produce en el contexto incipiente de Guerra Fría, con fuertes tensiones americano-soviéticas como telón de fondo. Fue en parte por esto que a comienzos del 47 los dirigentes soviéticos presionaron al líder comunista Matías Rákosi, aquí el de la foto, a tomar una línea de lucha de clases más pronunciadas. Rákosi debía aún más radicalizar su postura para los comunistas de Moscú. Es así que hasta 1948 prevalece en Hungría una democracia muy peculiar y limitada, pero a partir de ese año los comunistas comienzan a ganar cada vez mayor peso e influencia dentro del país. Los dirigentes del partido de los pequeños propietarios fueron finalmente apartados del poder o alejados al exilio, como es el caso de Ferenc Nagy, por ejemplo, y el siguiente paso tuvo lugar el 4 de julio de 1948 con la unificación de los socialistas y de los comunistas húngaros en el nuevo Partido de los Trabajadores Húngaros bajo el control de Matías Rákosi. Este proceso fue muy bien visto desde Moscú y además se reprodujo en otros estados de Europa Oriental, se reproduce esta idea, suponiendo la sumisión de los movimientos obreros y socialdemócratas al poder comunista liderado desde el Kremlin. A iniciativa soviética también se establece una nueva agencia de seguridad con carácter de policía soviética, e incluso las primeras víctimas de esta nueva policía secreta terminan siendo comunistas moderados, digamos, que por ahí planteaban salidas nacionales al comunismo. Y las autoridades húngaras emprendieron la expulsión sistemática de comunidades alemanas que había en Hungría, muy parecido a lo que ocurrió en Checoslovaquia con la comunidad alemana de los Sudetes. Finalmente, el 15 de mayo de 1949 tienen lugar elecciones parlamentarias que son ganadas por la coalición de partidos liderada por el Partido de los Trabajadores Húngaros. Para entonces ya cualquier oposición organizada contra los comunistas había sido destruida y los comunistas abandonaron toda pretensión de mantener una democracia liberal. Es así que el 19 de agosto de ese mismo año, bajo el liderazgo de dicha coalición, el país adopta una nueva constitución de corte socialista que la convirtió en una democracia popular bajo la influencia de Moscú, transformándose entonces en la República Popular de Hungría. Nuestro cuarto caso tiene que ver con Yugoslavia. Y sin duda que se trata de un caso bastante especial. A ver, las fricciones entre Tito y Stalin comenzaron en el marco de la posguerra. El quid de la cuestión radicaba principalmente en que Yugoslavia se negaba a recibir cualquier tipo de directriz de Moscú y nacionalizando, si se quiere llamar, su propio socialismo y buscando una manera propia de solucionar sus problemas. Pero Stalin no estaba de acuerdo con las diferentes formas hacia el socialismo y comenzó a sospechar de Tito, a quien quería desplazar por alguien más dócil. Stalin no quería expulsar a Yugoslavia, solamente quería expulsar a Tito. Y bueno, los desacuerdos fueron en crecimiento. Pasaban desde la organización del Estado comunista hasta el cuestionamiento del Kremlin hacia el ministro de Relaciones Exteriores, al que los comunistas acusaban de ser un agente británico. Finalmente, después de muy acaloradas cartas entre Stalin y Tito, en las que se acusaban mutuamente,
finaliza esta novela con la expulsión de Yugoslavia del Cominform en junio de 1948. Lo que diferenciaba a Tito de otros líderes comunistas era precisamente su acentuado nacionalismo y su posición como jefe comunista victorioso frente a los alemanes. Esto le había permitido ya generar un muy fuerte apoyo popular. Otros factores que permitieron esta ruptura se corresponden con cuestiones más geopolíticas, como por ejemplo que Yugoslavia no tenga frontera limítrofe con la Unión Soviética y que la ayuda occidental además le permite esquivar el bloqueo económico por parte del comunismo. De esta manera, Yugoslavia es una paradoja en el mapa, un Estado socialista dependiente de la ayuda del mundo occidental. Después de esta ruptura, el puño de hierro de Moscú se hizo sentir en otros territorios del bloque socialista y se extiende una caza de brujas en la cual las posiciones moderadas no cuentan para el Kremlin. Bueno, ya hemos visto los 4 casos durante la política de Stalin y como vimos, según su personalidad, Stalin prácticamente tenía todo calculado, todo excepto su propia mortalidad. Es así que el líder soviético muere en marzo de 1953, dejando todo un legado de horror en los países de Europa Oriental. Y como era de esperarse, la muerte de Stalin fue un aliciente más para los movimientos huelguistas y nacionalistas de los estados satélites. Es así que en 1956, por ejemplo, se suceden 2 revueltas importantes en países socialistas. Por un lado Polonia y por el otro lado también Hungría. Y también más adelante, ya en la década del 60, se van a dar los sucesos que se conocieron como la Primavera de Praga. Entonces vamos a tener 3 revueltas muy importantes contra el régimen comunista, nacidas desde las mismas naciones satélites. Vamos a ver cada una de ellas ahora. Empezamos por él, como siguiendo el orden que habíamos hecho anteriormente, vamos a empezar por Polonia. Como ya vimos, Stalin había pacificado Polonia mediante métodos fraudulentos durante las elecciones. Sin embargo, dentro del Partido Comunista Polaco había divisiones entre facciones más nacionalistas y otras facciones más prorrusas. Dentro de esta primera ala de los nacionalistas sobresale la figura de Gomulka, ahora secretario general del Partido Único, quien buscaba desligarse de alguna manera de Moscú. En el conflicto entre Stalin y Tito, de hecho, expresa su apoyo a Tito y como resultado eso le vale ir perdiendo de a poco sus cargos y desaparece de escena durante 8 años. Quien gobernó Polonia con mano de hierro stalinista durante estos 8 años fue el mariscal Rokossovski, quien, si bien era polaco de nacimiento, la población lo trataba de agente ruso por todos los años que se encontró sirviendo a los intereses del Kremlin. En junio del 56 hubo fuertes huelgas y disturbios en la ciudad de Poznan y la cruda represión del mariscal a la misma no hizo más que aumentar el descontento de la población. A su vez, este descontento encontraba eco en la Iglesia Católica y en algunos círculos intelectuales. Desde el Partido Comunista Polaco se empezó a pensar que era necesaria la reincorporación de Gomulka a la vida política de Polonia, y es así que en octubre del 56 el Politburó decidió reconstituirse admitiendo a Gomulka y excluyendo a Rokossovski. Para el 18 de ese mismo mes, o sea, en octubre, tropas soviéticas comenzaron a realizar maniobras en las fronteras con Polonia, pero finalmente, y después de momentos de alta tensión, se terminan marchando. El 21 de octubre se nombra a Gomulka como primer secretario y Rokossovski pide auxilio a Moscú unos días después. Sin embargo, este no es escuchado.
En esta serie de acontecimientos dio la impresión que la Unión Soviética se limitó como a otear el terreno nomás. Si bien la primera intención era frenar a Gomulka, finalmente el Kremlin lo termina aceptando. Gomulka, al fin y al cabo, no deja de ser un comunista, y nunca propone irse del Pacto de Varsovia, ni tampoco compartir el poder con los no comunistas. Se trataban de límites bastante tolerables. Se podía convivir con Gomulka. Además, una lucha en las calles de Varsovia con el ejército polaco no hubiera repercutido muy bien en los demás países del bloque. Ahora bien, ¿qué pasa en Hungría? El caso de Hungría es un caso mucho más grave y extremo. Tras la muerte de Stalin, Imre Nagy fue elevado al rango de primer ministro. Sin embargo, en abril del 55 fue expulsado por Matías Rákosi, quien era secretario general del PC húngaro. Como ya vimos, era un sanguinario estalinista. Nagy es el de la foto que ven acá. Pero no pudo contener la marea de oposición y de descontento. Los rusos lo desplazaron en julio de 1956 y fue reemplazado por Erno Gero. Gero tampoco pudo hacer mucho y además contaba con la antipatía de su vecino yugoslavo del sur, el mariscal Tito. Finalmente la Unión Soviética rehabilita a Nagy, quien buscaba la forma de que sus políticas sean aceptadas por el Kremlin y también por los nacionalistas húngaros. En octubre del 56 incluye a su gobierno a dos líderes del ya extinguido Partido de los Minifundistas o Pequeños Propietarios, y al día siguiente las tropas rusas comienzan a retirarse de Budapest. En este punto Nagy, muy optimista por el retiro de estas tropas, anuncia el fin del régimen de partido único y el retiro de las tropas de Hungría. Además, el 1 de noviembre Nagy realiza una declaración pública respecto a su intención de abandonar el Pacto de Varsovia y a declararse como país neutral. Esto es demasiado para la Unión Soviética y Budapest es atacada el 4 de noviembre, sofocando rápidamente la revolución. János Kadar toma el gobierno y se mantiene dentro de los límites impuestos por Moscú durante 32 años. Un régimen de partido único, sin elecciones y permanencia total en el Pacto de Varsovia. ¿Cuál fue el resultado de la revolución? Miles de húngaros que son deportados a la Unión Soviética y ejecutados. La brutal represión de la Unión Soviética también la terminó perjudicando a pesar de su rápida victoria. Los partidos comunistas de todo el mundo quedaron muy castigados y muchos regímenes comunistas quedaron estremecidos frente al despliegue del poderío soviético. Aquí también debería acentuarse la pasividad de Occidente, tanto de las Naciones Unidas como de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba? Occidente nunca iba a actuar en Hungría porque Hungría se encontraba dentro de la esfera de influencia soviética. Y actuar en Hungría hubiera sido prácticamente una declaración de guerra de Estados Unidos a la URSS. Y eso era lo que se intentaba evitar bajo todo punto de vista. ¿Qué pasa en Checoslovaquia? En Checoslovaquia, como ya vimos, Gottwald terminó gobernando siguiendo un modelo adicto al comunismo soviético y llevando adelante duras purgas en el seno no solo de lo que podía considerarse la oposición, sino también dentro del mismo Partido Comunista. Gottwald fallece por una insuficiencia cardíaca en 1953 y quien continúa manejando con puño de hierro al país es Anthony Novotny, primero como secretario general del partido y después como presidente a partir de 1957. Novotny tenía una fuerte aversión a los eslovacos que era muy marcada y fue tan marcada que fue la razón principal de un movimiento contra su liderazgo que lo termina destituyendo en enero de 1968.
Para el mes de marzo lo sucedió Alexander Dubček, un nacionalista eslovaco y una incógnita en un principio para el Kremlin. En los comienzos de Dubček, que es el que ven en la foto, en el comienzo de Dubček sus medidas eran ambiguas y no amenazaban contra el monopolio comunista o con irse del Pacto de Varsovia. Pero cuando en abril se anunció el nuevo programa de acción junto con un llamado a elecciones para mayo, Moscú comienza a preocuparse. Dubček planteó una reforma económica tendiente a una descentralización de la gestión industrial, medidas que ya se habían adoptado en otros países de la Unión Soviética, de la órbita de la Unión Soviética. Nada hacía suponer que Brezhnev se opondría a estas medidas. Sin embargo, esta descentralización económica trajo aparejada una mayor liberalización de los controles y un aumento de la participación obrera. Nace como una nueva democracia industrial, para decirlo de alguna manera, coincidiendo con demandas de mayor libertad y democratización dentro de la vida del partido. La confianza de los reformistas iba en aumento y a la vez suscitaba cada vez más expectativas populares. El programa de acción contenía grandes reformas en lo que hacía toda la vida política del país, abriendo el juego a otros partidos políticos y replanteando la función del Partido Comunista y repensando la posición de Eslovaquia. Sin duda, Dubček pecó de imprudente frente al poderío soviético y no supo o no quiso hacer caso a las advertencias llegadas desde Moscú. Para la Unión Soviética el plan de acción resultaba totalmente inaceptable. Ya habían tenido dos casos simbólicos de reformismo como fueron Yugoslavia y las rebeliones de Hungría y Polonia. No necesitaban un nuevo ejemplo, un nuevo mal ejemplo anquilosado en el medio, en el corazón de la Unión Soviética. Ya para el mes de junio, las tropas del Pacto de Varsovia realizaron maniobras en Checoslovaquia. Si bien estaban acordadas desde hacía bastante tiempo, fueron considerablemente ampliadas, ¿no? Esta demostración rusa coincidió con la publicación de un manifiesto liberal que ejerció una mayor presión reformista sobre Dubček. Durante el mes de julio se sucedieron las reuniones ruso-checoslovacas en las cuales se les advertía a los hombres de Dubček el rumbo que iba tomando la situación. Sin embargo, ningún acuerdo se conseguía. Finalmente, ya para el 20 de agosto, las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. Si bien la invasión fue bastante precisa y eficiente, no hubo ningún tipo de resistencia por parte del gobierno checoslovaco, los objetivos de la misma fueron cumplidos a medias. A ver, Dubček no fue derrocado, sino que fue arrestado y fue llevado a Moscú y luego fue repuesto en el poder. El error soviético fue suponer que el Presidium de Praga lo iba a deponer a Dubček, iba a instalar un nuevo gobierno y dirigir una invitación al ejército para justificar la invasión. Aunque la fuerza rusa era irresistible, no le quedó otra solución que terminar negociando con Dubček. La invasión obligó a Moscú, de esta manera, a proclamar una doctrina extrema sobre los límites de la independencia soberana dentro del bloque comunista y a dejar claro que la distensión ruso-estadounidense no implicaba aflojar las riendas dentro del campo socialista. Esta doctrina se conoce como el nombre de doctrina Brezhnev, que dice que cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierten no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países comunistas. Mediante esta doctrina, Brezhnev es que justifica la intervención del ejército del Pacto de Varsovia dentro de Checoslovaquia. A ver, una aclaración. Supuestamente, el ejército del Pacto de Varsovia era para
resguardar al bloque soviético de cualquier tipo de ataque externo por parte del bloque occidental. Sin embargo, termina siendo utilizado como un instrumento de represión interna para mantener la unificación dentro del bloque socialista. Quiero hacer una aclaración antes de terminar. ¿Qué pasó con Yugoslavia después de la muerte de Stalin? No hay mucho más para decir. Tito vivió 32 años más como mariscal, digamos, como gobernante de Yugoslavia, y tras la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev en 1953 hace 2 visitas conciliadoras a Yugoslavia. La primera visita equivalía como una contención del error y una apología, una disculpa por la posición rusa de 1948. Y la segunda fue en junio del 56, después del 20º Congreso del Partido Comunista. Este Congreso del Partido Comunista de 1956 tuvo la particularidad en la que prácticamente Khrushchev pide disculpas por el accionar del estalinismo durante su era, ¿no? Es donde comienza la desestalinización, digamos, de la Unión Soviética. De todas formas, las relaciones ruso-yugoslavas, a pesar de esto, fueron distantes y recelosas, aunque mucho menos enconadas, para decirlo de alguna manera. Ya volviendo a Checoslovaquia, tras la invasión a Checoslovaquia por parte del ejército del Pacto de Varsovia, perturbaron a todos los estados de Europa Oriental. Por un lado, por la violencia de la acción, por las implicaciones que tiene esta doctrina y por el uso del Pacto de Varsovia contra uno de sus propios miembros en vez de ser utilizado de manera externa. Bueno, hasta aquí llegamos con los casos de los levantamientos socialistas, los levantamientos dentro del bloque socialistas. Espero que la clase se haya entendido, que les haya gustado. Cualquier duda o comentario o cuestión me lo pueden dejar acá en los comentarios, o me pueden escribir mediante comunidades. Y ya saben que la Guerra Fría no se trata de una guerra de ensaladas dentro de la heladera. Así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima clase. Les dejo un saludo grande. Nos vemos.